Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este video comentario. En esta ocasión abordaré dos conceptos de uso común entre la población, como es la ansiedad y el estrés. Sí, el hecho de que lo abordemos y tratemos de diferenciarlo es porque normalmente mucha gente cree que son lo mismo, e inclusive en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común, en nuestras expresiones diarias, los podemos utilizar de manera indistinta. Podemos ver un alumno que dice: este maestro me estresa, pero también puede decir: este maestro me genera ansiedad. O sea, se usa de tal manera que la gente llega, alguna gente por lo menos, a pensar que son sinónimos. Entonces, no es así. Vamos a hacer una diferenciación entre ellos, y este video es precisamente para tratar de diferenciar estos dos conceptos que son muy conocidos, pero a veces no muy bien utilizados en el lenguaje común. Entonces empezaremos haciendo una precisión. Reconocemos, esto es cierto, de que estos dos conceptos suelen aparecer normalmente juntos de una u otra manera. La gente los puede utilizar indistintamente o de manera separada, pero aparecen en el mismo contexto de discusión. Y bueno, esto no es fortuito. ¿Por qué? Porque los dos nos remiten a fenómenos adaptativos del ser humano. ¿Qué es esto de adaptativos? Que el ser humano tiene que actuar en el contexto en el que se mueve. Tiene que actuar, tiene que desenvolverse, tiene que hacer cosas para poder adaptarse al medio ambiente y salir airoso. O sea, tiene que hacer algo. O sea, no es un ser pasivo que está ahí esperando a ver qué sucede. O sea, él tiene que trabajar, tiene que adaptarse. ¿Sí? Y entonces, estos fenómenos son adaptativos ciertamente, pero no son lo mismo. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno. La ansiedad es un fenómeno adaptativo ciertamente, pero es una reacción adaptativa ante el peligro. Esto sí hay que dejarlo claro. Entonces es como tener una alarma que suena y nos dice aguas. Así como tenemos una alarma en la casa y cuando sucede algo se activa y nos dice que algo está pasando, así la alarma, la ansiedad en este caso es la alarma que suena y que nos dice al cuerpo, nos dice a nosotros como personas que algo está pasando, que hay un peligro inminente. Y en ese sentido es una reacción de carácter adaptativo esencialmente. En el caso del estrés, pues no, el caso del estrés no es una reacción, es un proceso. ¿Sí? Un proceso adaptativo. ¿Por qué? Porque desde el inicio muchos autores han insistido en que el estrés es un proceso más complejo que involucra varias etapas o momentos o fenómenos internos. O sea, no es una sola cosa, como el caso de la ansiedad. Y entonces vemos que cuando hablamos de estrés hablamos de lo que causa el estrés. En el caso de los alumnos podemos ver una exposición, un examen, ¿sí? Un estilo de enseñanza de un maestro. Eso genera el estrés, pero también podemos ver que el estrés implica también la reacción que hay cuando la persona genera ese estímulo y le provoca estrés, como es el caso de que jaquecas, migrañas, no poder dormir, sudoración en las manos, etcétera. Esas son reacciones normales que tienen que darse, pero ahí no quedamos. También el estrés involucra otro proceso muy particular, que es el afrontamiento. En otras palabras, ¿cómo manejo yo mi estrés? O sea, yo tengo estrés, sí. Ya sé que tengo un examen en 3 días, ya me está doliendo la cabeza porque estoy cerca de este examen. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, me pongo a estudiar, organizo mi tiempo, etcétera. Entonces, la forma en que yo manejo ese estrés también parte del concepto general de estrés. Por lo tanto, si usted se fija, no es únicamente la reacción, son estos diferentes momentos o procesos que estamos viviendo alrededor. A esto le llamamos estrés, por eso decimos que más que una reacción adaptativa es un proceso adaptativo. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia ahí entre uno y otro. En el caso de la ansiedad, hay un punto central que detona la ansiedad, que es el peligro, la amenaza de que algo nos va a hacer daño. Sí, eso está ahí. Entonces, ojo, nos gusta o no, está ahí y es lo que reacciona. Esto hace que, bueno, la ansiedad se meta junto a otros conceptos muy particulares, como sería el caso del miedo, sea el caso del terror, de la fobia, del pánico. Todos van dentro del mismo campo semántico. Al fin de cuentas, la alarma es eso, la alarma ante el peligro. Y entonces la ansiedad es parte de eso, ¿no? En el caso del estrés es algo más diferente. ¿En qué sentido? En que el estrés no tiene que ver tanto o directamente con un peligro real o pensado, sino tiene que ver con las demandas de exigencia de actuación que nos hace el medio ambiente. En el medio ambiente donde yo me desenvuelvo me exige que yo haga algo en mi rol y lo tengo que hacer. Pongamos el ejemplo, estoy en una escuela, soy alumno, los maestros me exigen que haga cierto tipo de trabajos, cierto tipo de tareas, y eso es normal.
Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo, como sujeto, valoro esas demandas y digo, ojo, no como peligro, sino las valoro y digo, ¿en qué medida yo puedo enfrentar eso que me está pidiendo el maestro? ¿Yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Si no puedo hacerlo, entonces cuando me estreso porque creo que algo me va a pasar, ¿sí? Hay una potencial amenaza o daño a mi persona, pero por eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a poner el ejemplo. Nos pide el maestro y nos dice, para dentro de 2 días tenemos examen, ¿sí? Y va a ser un examen oral. Y entonces me quedo pensando yo, a ver, espérame, sobre lo que nos va a hacer el examen el maestro, ¿sí tengo los conocimientos? ¿Sí o no? Sobre los exámenes orales, ¿soy bueno para contestar exámenes orales o no lo soy? Si las respuestas son positivas, no me voy a estresar. Esa demanda, esa exigencia de que me está haciendo el maestro, pues yo la voy a enfrentar sin mayor problema porque no tengo ningún riesgo. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, pues es que no tengo los conocimientos, no he prestado atención a las clases, no he estudiado y aparte no soy bueno para contestar exámenes orales? Entonces, mis habilidades, mis conocimientos no son los adecuados para enfrentar el reto que me están poniendo, la demanda de actuación que me están poniendo. Entonces, el estrés es ese desajuste entre mis conocimientos, habilidades, capacidades, competencias y lo que se me exige que haga. Entonces, si se fijan, este es un concepto un poco más completo que la simple reacción al peligro. O sea, implica muchas cosas de la vida cotidiana y de la vida real, ¿no? Otro elemento que hay que tener en la discusión o hay que meterlo a la discusión es que a la ansiedad hay que considerarla una reacción emocional. O sea, al fin de cuentas, el miedo y la ansiedad van en el mismo carril. O sea, el miedo es el peligro inminente, es la respuesta a un peligro inminente. Pongamos ejemplo, ¿sí? Estoy en un centro comercial y se desata una balacera. Pues nos guste o no, estamos en peligro y no es un peligro de hoy o mañana, es el momento, en ese momento que está ahí es donde estoy teniendo el peligro. Entonces el miedo es un miedo a un peligro inminente, real, objetivo que está en ese momento ahí. La ansiedad, la ansiedad no se mueve en el tiempo presente. La ansiedad tiene como característica central ser anticipatoria. ¿Qué es esto? Anticipa antes de que sucedan las cosas, ¿sí? O sea, está pensando en el futuro, en los posibles daños, en los posibles peligros a futuro. ¿Cuál es el problema de estar pensando a futuro? Que a veces no hay certeza de que van a suceder las cosas. A veces no tenemos claro cómo van a suceder ni de qué manera van a suceder. Por lo tanto, lo que genera esa ansiedad es algo impreciso y, ojo, es una interpretación personal mía, no de algo que realmente sucede. Entonces, eso es lo que hace la ansiedad y es una reacción emocional, es un sentimiento también que está ahí presente, porque hay reacción corporal, hay reacción psicológica, o sea, está todo eso involucrado. ¿Qué pasa con el estrés? Pues el estrés no es, no es una reacción emocional, sí, de entrada. Segundo, ya vimos que es un proceso, ya vimos todo esto, pero hay otro elemento que quiero destacar aquí, que el estrés, a diferencia de la ansiedad, se da en tiempo presente. Yo no me preocupo 5 meses antes del examen que me pueda hacer un maestro. Yo me preocupo ya cuando esté el examen, ¿sí? 2 o 3 días antes del examen. Entonces, es momento presente. Es algo que está ahí presente. Y el hecho de que esté presente hace que también sea más preciso, que lo tenga yo mejor focalizado, mejor identificado. Con la ansiedad, no, con la ansiedad me pierdo entre lo que es y lo que yo interpreto o valoro, me pierdo y ya no sé, no tengo precisión, no tengo claridad de qué pueda suceder. En el estrés no, en el estrés sí tengo claridad. Yo sé que es el examen, yo sé que es la exposición, yo sé que es el trabajo, el ensayo que me pide el maestro, etcétera. ¿Y cuál es la ventaja de tener esa precisión? Que yo puedo enfrentar directamente el problema. Si yo digo que tengo mucho trabajo y me está faltando tiempo para hacer todo el trabajo, pues organízate, ¿sí? Hay toda una rama que es la gestión del tiempo para que tú hagas una serie de recursos, de ejercicios, de prácticas que te ayuden a optimizar tu tiempo y con eso puedas salir adelante y no tener estrés porque te falta el tiempo para hacer tu trabajo, ¿sí? El hecho inclusive de los ladrones de tiempo, ¿no? O sea, podemos yo trabajarlos y como lo que es una persona que siempre ahí me quita el tiempo de manera indebida y no me aporta nada, o de un aparato, un celular que
me quita mucho tiempo cuando no tengo necesidad de estar todo el tanto tiempo en él. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo hacer para enfrentar ese reto, ese estrés, porque yo identifico claramente que es una cuestión de tiempo, entonces puedo organizarme para trabajarlo y quitar eso. ¿Y eso qué implica? Pues que yo puedo reducir mi estrés, yo lo puedo reducir de manera natural o inclusive lo puedo eliminar totalmente lo que me causa el estrés. Con la ansiedad no. Con la ansiedad como es algo impreciso, es algo que no tengo suficientemente claro, es algo que es mucho de mi interpretación y poco de lo real, pues entonces ¿cómo lo enfrento? ¿Sí? Y entonces ahí tenemos un problema que se nos vuelve más difícil. Por eso en esos casos es mejor asistir con un especialista, ¿sí? Es mejor asistir con un psicólogo o inclusive si el asunto es demasiado fuerte, pues hasta con un psiquiatra y que tenga medicamento, o sea, no hay de otra, ¿no? Ahora, hay otras diferencias que quiero marcar en este caso. El hecho de que haya mucha interpretación en el caso de la ansiedad, cuando yo digo mucha interpretación es que estoy sacando todo lo que puede salir mal, ¿va? O sea, no nada más creo que pueda ponerme un examen el maestro, sino creo que el problema va a ser dificilísimo y creo que el problema nos va a absorber mucho tiempo y nos va a dejar poquito tiempo. O sea, yo estoy así como que haciendo una maraña de cosas que entonces vuelve el asunto muy complejo para resolverlo o enfrentarlo, y más cuando no sucede, cuando ni siquiera sucede. Entonces eso hace que consideremos que el pensamiento que se genera y genera la ansiedad es irracional, es desproporcionado, o sea, que lo que realmente es el peligro y mi reacción ante eso es, hay un desbalance fuertísimo. Vamos a decirlo de esta manera, en una escala del 0 al 10, el peligro real está en un 3, pero la ansiedad lo pone en un 9. O sea, hay una desproporción, un desajuste tremendo. ¿Qué pasa con el estrés? En el estrés, como es algo presente, es algo que está en este momento, tiende a darse mayor el ajuste. Y entonces, si yo en una escala del 0 a 3 digo qué tanto riesgo o qué tanto implica un desafío, porque también puede ser un desafío el estrés, qué tanto implica un desafío de actuación, X cosas que me están solicitando, pues yo lo puedo ubicar en un 4. Y entonces la escala de valoración que yo hago también se da en un 4, en un 3 o en un 5. O sea, hay un ajuste entre lo que es real y mi interpretación. O sea, eso nos ayuda a que nos ubiquemos perfectamente en el riesgo potencial, en la demanda potencial, en la amenaza o desafío potencial que implica el estrés. Y bueno, otro elemento que hay que tomar en cuenta es que la ansiedad, al ser una reacción emocional desproporcionada, ¿sí? Sin suficiente claridad sobre el estímulo que lo genera, ¿sí? O inclusive a veces sin siquiera identificar el estímulo que lo genera, pues nos vuelve algo difícil de trabajar y normalmente tiene una connotación negativa, o sea, afecta al ser humano. Una ansiedad de manera recurrente provoca otra serie de problemas, entonces es un daño permanente, o sea, nos causa bastante problema. En el caso del estrés es otra situación. En el caso del estrés vemos que sí lo podemos reducir, lo podemos minimizar nosotros. O sea, pero ojo, también algo que no he aclarado y que no he dicho es que el estrés puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije al inicio. El estrés es un proceso adaptativo, pero de activación. Lo que busca es activarnos. En otras palabras, lo que busca es que nosotros hagamos cosas. ¿Sí? Entonces, cuando un estrés es negativo, le llaman distrés, los teóricos del estrés nos dicen, cuando es negativo, pues corremos el riesgo que no nos ayude y nos obstaculice. Entonces, imagínense, es cuando yo me bloqueo y ya no avanzo, ¿sí? Pero también tenemos el estrés positivo. Cuando hay un desafío, un reto que yo quiero vencer, el maestro me está pidiendo que yo haga tal examen y yo lo tomo como un reto de algo que yo puedo hacer y lo puedo hacer bien, entonces eso me activa que yo me ponga a trabajar, le ponga manos a la obra y empiece a estudiar y empiece a hacer cosas y hasta hacer ejercicios y todo para hacerlo bien. Entonces, estoy estresado, sí, pero ese estrés me sirve para trabajar y hacer las cosas bien. Entonces eso le llamamos eustrés o estrés positivo. Entonces, esa es una diferencia también sustancial, ¿sí? Que este estrés puede ser positivo o negativo. Obviamente, buscamos que en la mayoría de los casos, aunque sea negativo, no llegue a tal intensidad que nos limite lo que realmente podamos hacer. Porque la idea no es nada más escapar de un peligro. Recuerden que en el caso de la ansiedad, como es una reacción de alarma ante un peligro, tenemos dos opciones básicamente, ¿sí? Y esto lo vemos desde los cavernícolas y antes. La reacción de lucha y la reacción de huida. O sea, si yo estoy ante un peligro,
tengo dos opciones. O decido luchar para sobrevivir o huyo, ¿verdad? Y me voy y me escapo del asunto y también sobrevivo, al fin de cuentas. Son dos reacciones básicas. En el caso del estrés, y más en este caso de que es positivo o negativo, por resulta que las reacciones pueden ser múltiples y pueden ser de diferente tipo, y yo puedo buscar muchas opciones para hacerlo. Así como decíamos ahorita, yo puedo enfrentar el estrés directamente y organizarme en mi tiempo, pero también sucede que a veces yo tengo algo que me estresa que no depende de mí. Vamos a poner el caso. Tengo un maestro de esos neuróticos que cada día nos cambia la actividad que quiere que hagamos y nos da poco tiempo de trabajo. Entonces, yo no puedo hacer nada porque es la personalidad del maestro, son sus trastornos. Entonces, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ojo, yo lo que puedo hacer es regular las emociones que me despierta ese maestro. Ese maestro que me estresa hace que me enoje, hace que tenga sensación de tristeza, hace que tenga ira, que tenga hasta no sé, sorpresa, etcétera, pues esas emociones las puedo yo trabajar y entonces puedo buscar alguna estrategia. Algunos llaman reinterpretación positiva, otros pueden ser de evitación, o sea, hay diferentes tipos de estrategias. Y me ayudan también. No puedo resolver el problema directamente, pero resuelvo la forma en que yo reacciono al problema, que también eso me ayuda a que se minimice el estrés. Entonces, resumiendo, en esta diferencia podemos observar claramente que son dos conceptos diferentes, ansiedad y el estrés. La ansiedad es una respuesta adaptativa a un estímulo externo que es anticipado antes de que suceda, ¿sí? Y que necesariamente tiene una connotación negativa, ¿sí? En el caso del estrés, vemos que es un proceso de adaptación, ¿sí? Que implica una serie de etapas, pero que tiene como característica central que nos ilustran el desajuste que hay entre la demanda que se nos exige hacer y lo que yo puedo hacer. Y este desajuste se refleja en tiempo presente y eso facilita a que yo pueda intervenir o trabajar sobre él. Eso es lo que tenemos que tener presente y obviamente eso nos lleva a que hacer un proceso adaptativo de activación pueda haber estrés positivo y estrés negativo, ¿sí? Y obviamente yo puedo trabajar sobre él. Entonces hay muchos libros de autoayuda. No todos nos sirven, obviamente. Hay unos mejores que otros, pero hay libros de autoayuda que nosotros podemos ver. ¿Sí? Vuelvo a insistir, en el caso de la ansiedad es más complejo el asunto. Ahí sí yo recomiendo la asistencia. Cuando ya la ansiedad se presenta de manera muy frecuente y recurrente, recomiendo la asistencia con un especialista, un psicólogo. ¿Sí? Y si el plano es muy fuerte, pues hay que ir al psiquiatra para que nos den medicamentos, los famosos ansiolíticos, ¿verdad? Entonces no menciono ninguno para no hacerles publicidad. El estrés creo que es más fácil manejar y es más fácil trabajar. Entonces, inclusive a veces puede darse el caso, fíjense, a veces de que lo que me provoca el estrés tiene una duración. Y entonces se termina, ¿sí? Yo estoy trabajando con este maestro, pero por mucho que me estrese, pues nada más me va a dar este semestre, y al otro semestre ya no me va a dar, entonces ya se me quita el estrés, entonces hasta en esos casos podemos ayudarnos. Y yo puedo hacer también actividades para minimizar mi estrés, inclusive puedo hacer actividades de evitación, como sería el relajamiento, sí, la meditación, y hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden descargar y pueden auxiliarse para hacer meditación o relajación, y les ayuda también, sobre todo cuando sea este proceso de tratar de controlar las reacciones emocionales al estrés, no el problema que lo genera porque no podemos hacerlo, no está en nuestras manos, pero sí las reacciones que tenemos nosotros. Entonces, insisto, son dos procesos diferentes. Trato de cerrar este video insistiendo en que son dos conceptos diferentes, ¿sí? Uno parece más acotado con mayor claridad, pero para intervenir es muy difícil por la ausencia de claridad sobre lo que lo genera. Me estoy refiriendo a la ansiedad. El otro es un proceso más completo, más abierto, pero sí se puede ver en tiempo presente qué es lo que lo genera y por lo tanto da posibilidades de actuación. Eso es lo que me gustaría comentarles a este respecto. Y bueno, cierro esta presentación agradeciéndoles las atenciones que tuvieron para verlo y esperando que haya quedado suficientemente claro lo que es la diferencia entre la ansiedad y el estrés, para que en este caso sepamos y tratemos de analizar qué es lo que realmente nos sucede a nosotros. ¿Estamos ansiosos o estamos estresados? En esta exposición pueden ustedes sacar varios indicadores, varios elementos y tratar de ver si cubren uno u otro y en función de eso determinar si realmente son ustedes los que están ansiosos o están estresados. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en otro video.